Muy buenas tardes a todos. Yo vengo a hablarles sobre un importante descubrimiento arqueológico que nos está proporcionando muchísima información sobre los procesos de cambio e intercambio en las sociedades antiguas del Istmo. Pero antes de entrar al detalle de la explicación de lo que es el descubrimiento arqueológico en cuestión y de hacerles partícipes de cuáles son los objetivos del proyecto arqueológico y los antecedentes del descubrimiento, quisiera detenerme brevemente a explicar los conceptos que me ha traído hoy aquí, los conceptos de cambio e intercambio. ¿Qué entendemos en arqueología por cambio e intercambio? Para los arqueólogos evolucionistas, la historia implica cambios y estos cambios suelen presentar cierta direccionalidad en el sentido de que todas las sociedades del mundo parecen haber pasado en algún momento de su historia por el mismo tipo de procesos. Las teorías evolucionistas en arqueología y antropología lo que tratan es de crear leyes generales, modelos o explicaciones causales precisamente para eso, para explicar este tipo de secuencias. En relación al concepto de intercambio, cuando el intercambio es un intercambio de productos, bien sean materias primas o productos manufacturados, este intercambio es sinónimo de comercio, redistribución o reciprocidad, dependiendo de cómo se da el intercambio y cuál es el contexto. Pero existe un concepto más amplio, un uso más amplio de intercambio, cuando nos referimos al intercambio de lo no tangible, de la información que incluye ideas, conceptos, símbolos, aspiraciones, valores. La arqueología moderna ha sido capaz o efectiva a la hora de interpretar el primer tipo de intercambio, el intercambio de productos, pero para nosotros es mucho más complicado entender o leer en los registros arqueológicos el segundo tipo de intercambio, cuando se producen intercambios de información. Nuestro proyecto arqueológico se desarrolla en un sitio arqueológico muy conocido de Coclé, que se conoce como El Caño. Este ha sido durante muchísimo tiempo un lugar de intercambio en momentos importantes de cambio, como vamos a ver a continuación. Este sitio arqueológico se encuentra a orillas de Río Grande. Río Grande es muy conocido por los descubrimientos en la década de los años 30 y 40 de las grandes tumbas de Sitio Conte, en las cuales se excavaron miles de artefactos de oro, de concha, cerámicas, hueso. Estos artefactos han sido usados durante décadas para la preparación de bellísimas exhibiciones, todas ellas presentadas en los Estados Unidos de América. Desgraciadamente, nunca hemos visto algo realmente impresionante, importante y educativo en Panamá en relación a estas sociedades y con contenidos tan maravillosos como los que se muestran allá. Y los datos han sido los datos que hemos usado todos los investigadores sobre sociedades antiguas del Istmo durante décadas para tratar diferentes aspectos o asuntos relacionados con las jefaturas. El término jefatura es un término que utilizamos para designar a un tipo de sociedad, a un tipo de sociedad que se encuentra a caballo entre lo que son las sociedades igualitarias y los estados, y se caracteriza por la existencia de jerarquías sociales y una estratificación económica basada en un acceso diferencial a los medios de producción. Otra de las características de estas jefaturas es la existencia de un tipo en concreto de intercambio que conocemos como redistribución. Y los protagonistas o los encargados de esta redistribución son personas de élite, las personas de élite, y estas personas de élite son las que se solían enterrar en tumbas, en grandes tumbas como las que hemos encontrado recientemente en El Caño. El sitio arqueológico El Caño es conocido por presentar un grupo de estructuras arquitectónicas, de arquitectura sencilla, dos alineamientos de columnas basálticas, una calzada construida con grandes piedras de río y un grupo de esculturas. A este tipo de sitio los arqueólogos solemos verlos como la expresión arqueológica de una sociedad compleja y suele atribuírseles
el papel de centralizadores o coordinadores de actividades sociales, políticas o económicas. El proyecto de investigación que dio como resultado el hallazgo de las ricas tumbas de este otro sitio, de sitio El Caño, tiene como objetivo general el determinar el grado de desarrollo social, político y económico de las jefaturas representadas en El Caño y en el sitio Conte, así como investigar sobre los factores que influyeron en el desarrollo de estas jefaturas. En definitiva, queremos saber por qué las sociedades cambian de ser sociedades igualitarias a sociedades jerárquicas o complejas. ¿Cuál es el origen de la desigualdad? Hasta hace relativamente poco tiempo pensábamos que Sitio Conte era un cementerio único en el que se habían enterrado durante 300 años a la élite del Coclé precolombino y que El Caño formaba parte de un complejo ceremonial. Las explicaciones o las interpretaciones realmente son muy ambiguas, es un espacio de intercambio pensado para la reunión de mucha gente y donde se coordinaba algún tipo de actividad que implicaba eso, la reunión de muchas personas. Realmente en El Caño nunca se hizo una investigación arqueológica en profundidad y a largo plazo como para saber exactamente cuál era el papel de este lugar en la jefatura a la que representa, cuál era la relación de este lugar con Sitio Conte. Hoy, después de 7 años de investigaciones, sabemos que El Caño y Sitio Conte son dos yacimientos arqueológicos muy similares, dos cementerios de élite que además funcionaron al mismo tiempo y compuestos por un área ritual, que son estos grupos próxima a los grupos de los monolitos o columnas basálticas, y un área destinada al entierro. El sitio fue excavado por primera vez en el año 1926 y no fue excavado por profesionales, fue excavado por un coleccionista de piezas que contrató con la iFoundation de Nueva York la venta de algunas de estos artefactos. Para nosotros es muy interesante el análisis iconográfico de estas piezas porque ellas nos están contando una historia, representan cosas. Nuestra dificultad al momento de querer aventurarnos al estudio iconográfico de esas piezas fue el que todas ellas están dispersas. Unas están en Nueva York, otras están en Washington, y nos tocó viajar a diferentes sitios para reunirlas de alguna forma virtualmente y poder entonces completar el análisis de ellas. Son muy interesantes porque unas representan a personas atadas a las columnas, cautivos, otras representan a flautistas, danzantes. Ahí tenemos una representación de un jaguar devorándose a un hombre. Nosotros entendimos o lo interpretamos como la representación, el conjunto de las piezas, la representación de un ritual. Y ahora que sabemos que junto a ellas existe un grupo de grandes tumbas, creemos que ese ritual es un ritual funerario. O sea, que probablemente lo que se está representando en ese conjunto es un ritual funerario. El sitio arqueológico fue redescubierto en el año 73. La doctora Reina Torres de Araúz crea poco después el parque arqueológico, de manera que es un sitio que desde entonces está protegido. Se realizaron algunas investigaciones puntuales. Nosotros empezamos a excavar en el lugar en el año 2005 y lo primero que hicimos antes de ponernos a excavar fueron prospecciones geofísicas, o sea, sondeos del subsuelo en los que no se emplea la excavación, y se hicieron precisamente para ver si existían más estructuras o nuevas estructuras enterradas en el lugar. Los resultados de las prospecciones geofísicas mostraron cosas muy interesantes. Encontramos una estructura circular de alrededor de 80 metros de diámetro y una estructura lineal de 200 metros de longitud. A continuación, lo que hicimos fue una microtopografía del sitio y notamos que estas geometrías, aunque eran antropogénicas, o sea, son de origen humano, responden en parte a efectos de topografía, es decir, se trata de rellenos. Y establecimos el área de excavación en el interior de la geometría circular para saber exactamente qué contenía esta estructura y qué relación tenía con los monolitos.
Antes de presentarles antes de que veamos cómo eran las tumbas y cuál era su contenido, me gustaría hablarles sobre las dificultades que tenemos a la hora de excavar. Las excavaciones en este sitio son muy costosas en términos económicos y de esfuerzo humano. Solamente contamos con 4 meses al año para poder excavar, porque durante la estación lluviosa todo el terreno se inunda y ese es el motivo por el cual tenemos que cerrar las excavaciones al finalizar la estación seca y reabrirlas cuando empieza la siguiente estación seca. El trabajo es muy lento porque los depósitos son muy ricos, pero muy delicados, y el aluvión que lo envuelve todo es muy duro. Los primeros hallazgos de las tumbas fueron los restos carbonizados de los techos que cubrían las tumbas. Encontramos grandes concentraciones de carbones, de maderas carbonizadas y los restos de los bueyes de poste de los ranchos. Hemos analizado estos carbones y hemos descubierto que consiste en la mayoría de los casos de madera de manglar y de níspero, 2 maderas muy utilizadas en la actualidad porque son muy resistentes a las plagas o muy duras, en el caso del níspero. En el año 2009 continuamos con nuestras excavaciones y empezaron a aparecer las primeras concentraciones de artefactos funerarios. Del año 2009 al año 2011 detectamos alrededor de 6 tumbas, de las cuales hemos excavado tan solamente 3 de ellas. Todas estas tumbas han pasado por importantes procesos tafonómicos postdeposicionales que han transformado el aspecto que tenían en origen. Estos procesos tafonómicos pueden ser antrópicos y, por ejemplo, el corte de las tumbas más modernas, el corte de las tumbas más antiguas por parte de las tumbas más modernas, y los procesos tafonómicos naturales son inundaciones, la expansión y contracción del aluvión, lo que ha provocado el derrumbe de muchas ofrendas y osamentas hacia las partes más bajas de la tumba, la fractura de ollas, entre otros problemas. Lo que ven en la imagen es la tumba 2, es de todas las tumbas la tumba de la que tenemos un mayor conocimiento. Es una tumba construida en 3 pisos, en 3 niveles. No todas las personas enterradas en ella tienen el mismo estatus. Sabemos o podemos llegar notamos estas diferencias de estatus por la cantidad de ajuar con la que fue vestido el cuerpo, por la posición que ocupa dentro de la tumba y por el tratamiento funerario que recibió el cuerpo. El jefe alfa de la tumba 2 se colocó en el tercer nivel, en el nivel más bajo de la tumba. En el segundo nivel se colocó un jefe de rango intermedio y en el primer nivel se colocaron a 5 guardianes. Como les digo, la persona de más alto rango de esta tumba se depositó en el último nivel sobre los cuerpos de 14 personas más, todos amortajados, utilizando para ello lienzos de algún tipo de fibra vegetal y colocados boca abajo. En esta imagen no lo pueden ver porque al momento de tomarse esa fotografía ya habíamos retirado todo el ajuar de oro del jefe, pero su cuerpo se encuentra en la mitad de ese grupo de osamentas. Como decía, aparte de tener una mayor cantidad de ofrendas de oro, esta persona recibió un tratamiento funerario especial. Fue amortajado utilizando para ello resinas calientes, trozos de lienzo empapados en resinas calientes después de haber sido asado o desecado. Nosotros sabemos esto, o la evidencia arqueológica de que esto fue así, es la forma en la que fueron deformadas las placas, los pectorales de oro y el hecho de que muchos de los artefactos de oro aparecen quemados. No sé si recuerdan la portada de National Geographic, la figura, el colgante que llevaba este señor en el pecho, la mitad de su rostro aparece quemado. Esto es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Los análisis forenses indican que esta persona era un hombre y que además era un anciano, o sea, era una persona de avanzada edad. ¿Por qué? Porque en su mandíbula solamente encontramos 3 dientes y las encías estaban muy desgastadas. Aparte de recibir un tratamiento funerario especial y de que fue colocado en el centro del grupo de osamentas, esta persona, este jefe, era la persona
que más ajuares de oro poseía. Se fue encontrado con 4 placas, 4 brazaletes, collares de cuentas de oro y piedra, cinturón de dientes de ballena y felinos, una bolsa con numerosos artículos de oro y piedras y cobre, entre otros muchos artefactos. Junto a él se encontró algo muy significativo, fue el entierro de un pequeño niño con 3 placas, 3 pectorales, 4 brazaletes, orejeras y un collar de y un collar de cuentas de piedras verdes. Es importante porque es la primera vez que se encuentra algo así, es decir, es la primera vez que encontramos en una tumba en Coclé el ajuar de un niño con esos elementos que son símbolos o han sido durante mucho tiempo símbolos de estatus, lo que podría estar indicando que por entonces el estatus social era heredado o adscrito, no adquirido, como correspondería a una jefatura más sencilla. En definitiva, y antes de terminar, me gustaría decir que nuestros descubrimientos en el Caño han cambiado nuestra visión sobre lo que son las jefaturas del Istmo de Panamá. Es un sitio riquísimo en información. Hasta hace relativamente poco no sabíamos qué era el Caño, un sitio muy visitado de Panamá. Hoy sabemos que era un importante sitio de intercambio y de cambios, en el sentido de que, de alguna forma, a la muerte de un jefe se produce un cambio porque se ha tenido que decidir sobre temas que tienen que ver con el traspaso de poder o el traspaso de bienes, y que ambos sitios, el Caño y Sitio Conte, están representando una jefatura mucho más compleja en términos sociales, políticos e ideológicos de lo que pensábamos hasta ahora, considerando la existencia de niños y ancianos de alto rango. Bueno, espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias.